Vivimos en un tiempo un poquitito complicado. Estamos en esta serie que se llama Generosidad Radical y que comenzamos la semana pasada. Es poder ver generosidad en el Evangelio de Lucas. Pero ¿cómo puedo ser generoso con otros? ¿Cómo puedo ser generoso si me han hecho daño? ¿Cómo puedo ser generoso si me han ofendido? ¿Cómo puedo ser generoso con otras personas si tengo pena en mi corazón? ¿Tengo incomodidad? ¿Tengo rabia? ¿O quizás tengo odio? ¿Cómo puedo ser generoso? ¿Cómo es posible que Dios me pueda ayudar? Es posible que incluso alguno de ustedes esté aquí sin la más mínima motivación. Quizás viniste por venir. Quizás viniste porque la familia así lo hace, porque te dicen que lo hagas o porque tengo que ir. Y quizás aquí, cerca tuyo, hay alguna persona que te hizo daño. Quizás hay alguien que no quieres ver y que quieres pasar rápidamente desapercibido. ¿Cómo ser generoso en un contexto así? Generosidad radical justamente busca aprender a comprender la generosidad, la inmensa generosidad del Señor por medio de su Evangelio. Así es que quiero invitarlos a que sigamos pensando y meditando, porque cuando hablamos de generosidad, no estamos hablando de dinero, aunque piensas en dinero inmediatamente, cuando hablamos de generosidad, no hablamos de dinero. Y la semana pasada aprendimos algunas cosas que son muy importantes. Primero, que no se es generoso por dar más. No se es generoso por un gran diezmo, no se es generoso por una gran ofrenda, no se es generoso porque a los bomberos les doy una cuota mensual, no se es generoso porque cuando viene la Teletón doy una gran suma de dinero, ¿cierto? No. Aprendimos la semana pasada que la generosidad radical está en lo más profundo del alma, en el corazón. Así que no importa cuán generoso tú te sientas a la luz de lo que tú piensas que puedes dar. Si tu corazón no es profundamente generoso, no eres radicalmente generoso, no hay generosidad. Porque la generosidad no es un acto que se ve. No es un acto que podamos evaluar a partir de cuánto doy o cuánto mantengo. Y quiero invitarte a seguir pensando en esa dirección. Si tienes tu Biblia, quiero invitarte para que busques conmigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 3. Lucas, capítulo 17, versículo 3, y voy a dar lectura hasta el versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe
como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Señor, en el nombre de Jesús estamos delante de ti y te pedimos que derrames de tu gracia, que derrames de tu amor, para poder oír tu voz, oír tu dulce voz en esta mañana. Aquieta nuestras almas, aquieta nuestros corazones. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, en medio de una vida tan vertiginosa, en medio de una vorágine de ir y venir, nuestra alma está tan bulliciosa que no conseguimos escuchar la voz o escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Antes de comenzar, ustedes se habrán dado cuenta lo complicado que es poder escuchar aquí en Avenida Argentina, ¿cierto? Mientras que el pastor habla y mientras que los automóviles, camiones y buses pasan numerosas veces. Pero al mismo tiempo, como el aviso o los avisos que tuvimos el día de hoy. Los avisos que tuvimos el día de hoy, se escuchaba la canción y se escuchaba el aviso. Y de seguro, alguno de ustedes dijo, los avisos lo conozco, y empezaron a tararear la canción y se quedaron con la canción de fondo. O alguno de ustedes hizo el esfuerzo, la canción está muy fuerte, no me deja escuchar los avisos. Así funciona con nuestras almas. Esperamos corregir eso la próxima semana en los avisos. Pero así funciona con nuestras almas y funciona ahora mismo. En este mismo minuto hay voces en tu mente, en tu corazón, en tu alma, que no quieren permitir que puedas escuchar la voz de Dios. Posiblemente estás luchando. Posiblemente hay problemas, hay limitaciones, hay dificultades. Tu alma hace ruido, tu alma hace bulla y tú escuchas que quizás Dios está hablando. Necesitamos calmar nuestras almas para poder escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué digo esto? Porque más ratito, si te encuentras con el pastor te va a preguntar si recuerdas algo del sermón. Y más de alguno de ustedes ya me respondió en la tarde después del sermón o el día lunes que no recuerdan. No se trata de la voz del pastor. No se trata del mensaje del pastor. No es el pastor diciendo ama a tu prójimo en la Biblia. No es el pastor diciendo sé generoso en la Escritura. No es el pastor diciendo ama al Señor con todo tu corazón en la Escritura. No es el pastor diciendo cuida al pobre, cuida al extranjero, cuida a la viuda. Es la palabra del Señor la que está hablando.
Y quiero invitarte a hacer este ejercicio de acallar tu alma, de acallar tu alma y de acallar esas voces que te impiden escuchar. ¿Sabes por qué? Porque si más ratito no recuerdas lo que Dios te habló hoy en la mañana, ¿cómo Dios podrá transformarte? ¿Cómo Dios podrá transformar tu existencia si no hay voz de Dios que haga eco en tu alma y pueda hablarte? Quiero darte este pequeño consejo para que después del sermón, el día de hoy o mañana, intentes recordar qué fue lo que Dios quiso decirte con su palabra el día de hoy. Señor, ¿qué quisiste hablarme? Muy bien. Dicho esto, tiene que ver justamente con lo que nosotros estamos hablando. Y como yo les hablaba, ser técnicamente generoso, como ya les hablé, no es lo mismo que ser radicalmente generoso. Puedo dar y decir que doy bastante, pero si no hay generosidad en lo más profundo de mi corazón, lo que va a revelar esto es que posiblemente yo pueda dar, ofrendar, dar dinero por razones egoístas, porque quizás necesito que otros vean y me consideren generoso. Quizás mi alma necesita la alabanza de otras personas. Quizás mi ser necesita ser alabado, ¿cierto?, por lo generoso que puedo ser. Ser radicalmente generoso implica ser generoso en todos los aspectos de la vida. Y como lo dijimos la semana pasada, hay monedas de cambio. Hay monedas de cambio en la generosidad, porque tengo que tener una moneda de generosidad en mis relaciones interpersonales. Tengo que tener una moneda de generosidad, ¿cierto?, en cómo vivo mi intimidad. Tengo que tener una moneda de cambio de generosidad en mi trabajo, en todas las cosas que yo estoy viviendo. Por lo tanto, el día de hoy quiero que podamos aprender que ser generoso en las relaciones, porque justamente hoy día Joana nos guiaba en esa dirección y hablaba de Zaqueo en función de estas relaciones, ser generoso en lo relacional, ser generoso en la vida relacional con otros, significa que tienes que estar dispuesto a dar crédito. Significa que debes estar dispuesto a dar crédito. ¿Qué significa esto? Cuando tú vas a una casa comercial, tú compras algo y no tienes dinero. Y la casa comercial o el banco te dice, no te preocupes, yo pago eso ahora y tú me lo pagas a mí después. Así ocurre en las relaciones interpersonales. Cuando yo entro en una relación interpersonal, debo estar dispuesto a pagar un crédito, porque esa persona posiblemente me va a traicionar, posiblemente esa persona me va a ofender, y si yo no estoy dispuesto a pagar el crédito en medio de todo esto, mi vida puede transformarse en un verdadero infierno. Si no estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda, si no estoy dispuesto a perdonar a otros, esa falta de generosidad en mi existencia, esa falta de generosidad en las relaciones interpersonales va a hacer que yo mire con desdén a otros, va a hacer que yo mire del hombro hacia abajo a otros, y finalmente va a hacer que yo mire de manera crítica y con falta de perdón. Ahora, perdonar es una característica importante dentro de la vida cristiana. Perdonar es importante dentro de la vida cristiana y necesitamos ejercitar esto. Necesitamos ponerlo en práctica incluso desde pequeños. Uno de mis hijos, en uno de los momentos, me pidió permiso para salir a jugar a la calle y se fue a jugar a la calle y yo estaba dudoso y
Cuando él me pide permiso, me miró mi cara y mi cara era de, lo estoy pensando. No sé si darte permiso para ir a jugar con los otros niños. Y mentalmente resolví y él se dio cuenta y le dije, sí, puedes ir a jugar. Así que se fue a jugar, lo pasó bien con unos amigos allá, volvió a tomar agua, volvió varias veces y la última vez viene, algo había pasado en su relación interpersonal con sus pequeños amigos. Y ahí había ocurrido algo en su corazoncito, estaba un poquitito y él se sentía injusticiado. Sentía que sus amigos no habían sido justos con él, jugando a la pelota como algunos de ustedes, ¿cierto? Que se llevaba la pelota a la casa cuando se enojaba. Bueno, él no se pudo llevar la pelota porque la pelota no era de él. Si hubiese sido la pelota de él, se la lleva, pero no pudo. Y ahí entramos en una conversación y le pregunté lo siguiente: ¿qué es más importante? ¿Haber hecho la gran cantidad de goles que no pudiste hacer o haber jugado con tus amigos? Y de a poco que yo le pongo mi mano en su corazón. Cuando está así, le pongo mi mano en su corazón y cuando le hago la pregunta, su corazón comienza a desacelerarse. Respira y me responde: jugar con mis amigos. Y cuando él pensó que era lo mejor, algo ocurrió dentro de él. Eso que lo estaba atormentando no lo atormentó más. ¿Quieres ir a despedirte de tus amigos? Sí, me dijo, con cara de alegría, y se fue a despedir de sus amigos, porque la última vez que se había ido, se había devuelto quizás con molestia, con enojo y con rabia. El perdón es grandioso. Perdonar es grandioso. Lo que quiero ver el día de hoy es, en primer lugar, que perdonar es grandioso. Quiero también que podamos ver cómo debemos perdonar. Y en tercer lugar, cuál es la única manera de perdonar. Comprender que el perdón es grandioso. Cómo debemos perdonar y cuál es la única manera de perdonar. Y lo primero que nosotros nos encontramos en nuestro pasaje que estamos leyendo, queridos, es que este pasaje nos habla del tamaño, de la magnitud, de lo gigantesco que es perdonar y el tremendo desafío que esto nos tiene a nosotros. Jesús está hablando del perdón. Sus discípulos están ahí y el Señor Jesús les habla, y ellos, en la medida que el Señor Jesús les habla, en el versículo 5 les dice: Señor, esto es muy grande, esto es gigantesco para nosotros, aumentanos la fe. No sé si... Ahí. Dijeron los apóstoles al Señor: gracias, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Por qué aumentanos la fe? Ya lo vamos a ver. Pero lo que ellos en realidad querían decir: ¡wow! ¡Qué gigante es lo que tú nos estás diciendo, Señor! Esto es muy grande para nosotros. No podemos, no lo conseguimos. Aumenta nuestra fe. Por lo tanto, lo que ellos estaban tratando de decir es que la exigencia del perdón es tremendamente abrumadora. Y en el versículo 4, en el comienzo, en el versículo 4, ya nos comienza a decir, ¿cierto?, cuántas veces que hay que perdonar. Si una persona te ofende 7 veces, perdónalo. Y si 7 veces viene a pedirte perdón, perdónalo las 7 veces. Ahora, ustedes saben que cuando aparecen números en la Escritura, el número algo significa. Y todos aquí, algunos de ustedes, teólogos sistemáticos, por no decirles teólogos de Facebook, ¿cierto?, saben
que el número 7 significa totalidad, perfección. Y por lo tanto, cuando el Señor Jesús está diciendo, si te han ofendido 7 veces, lo que el Señor Jesús está diciendo, si te han ofendido con toda la plenitud, si te han ofendido con todo lo que se puede hacer, si no hay absolutamente más nada para que esa ofensa sea gigantesca, perdona. Perdona. Eso es lo que significa el 7 en este punto. Es por eso que ellos están ahí complicados, ¿no? Porque los discípulos comprenden y entienden, ¿cierto?, que una ofensa puede ser repetidas veces. Puede ser premeditada la ofensa, puede ser planificada y puede ser realizada. Por lo tanto, el desafío de perdonar es gigantesco, como les estoy compartiendo. Porque este número 7 de plenitud habla no solamente de que hay que perdonar, sino también de cómo tenemos que perdonar. Porque si alguien te ofende, si alguien nos ofende con suma gravedad, y si esta persona se arrepiente, o si esta persona se está aprovechando de nuestra generosidad, es posible que no lo puedas identificar. Las palabras de Jesús no son, oye, averigua, investiga si realmente está arrepentido. No, es si viene. Si viene. Y el gran problema que tenemos en nuestra cultura es que nosotros el día de hoy utilizamos, si es que tienes el don del discernimiento para decir, no, este me está mintiendo, este me está engañando. Pero un buen chileno, cuando alguien te viene a pedir perdón, nosotros utilizamos la siguiente frase: no le compro o no te compro. Y por lo tanto, no hay perdón. No te perdono. Otros quizás necesitan ver frutos de arrepentimiento para ver si realmente esta persona se ha arrepentido. Sin embargo, el Señor Jesús nos está instando a prestar más atención, no al otro, no al que viene a pedir perdón. Este pasaje no se trata de quién ofende. Este pasaje se trata de quién perdona. La invitación no es al que ofende. Lucas capítulo 17, no nos confundamos, por favor. Lucas capítulo 17 no es para aquellos que fuimos ofendidos. Perdón, aquellos que ofendimos. Lucas capítulo 17 es una cirugía a tajo abierto, a corazón abierto, para todos aquellos que fuimos heridos, que fuimos profundamente pisoteados, que fuimos humillados, y nuestro corazón está abierto y sangrando. ¿Por qué? ¿Por qué es para nosotros? Porque la falta de perdón tiene la capacidad, la falta de perdonar tiene el poder, la capacidad de corromper nuestras almas, llevándonos a la miseria y llevándonos a la amargura. Cuando no perdonamos, nuestras almas se corrompen. Cuando no perdonamos, nuestro ser se corroe por dentro y comenzamos a vivir una vida miserable, una vida en la cual, como quizás algunas personas han dicho, es preferible que el Señor me lleve de esta tierra para seguir sufriendo de esta manera. Así es que
en lugar de no querer observar el tamaño del perdón, lo grandioso que es perdonar, la invitación de Jesús es a tomar en serio el perdón. Es a tomar en serio. Necesitamos tomar en serio nuestra capacidad de perdonar, porque si nosotros no tomamos en serio al perdón, tendremos una vida esclavizada. Seremos esclavos de otros. Seremos esclavos de la falta de perdón. Por lo tanto, queridos, quiero que ustedes puedan percibir y entender lo poderoso que es esto. Lo poderoso que es esto. Que cuando nosotros no perdonamos, desangramos. Que cuando nosotros no perdonamos, cuando no somos generosos en nuestra relación interpersonal o interpersonales con el perdón, nos podrimos por dentro. Conversando con mi esposa, le preguntaba a Maylin: amor, ¿cuál para ti es un ejemplo de tremendo perdón en la Escritura? Así que esta ilustración el Señor me ayudó por medio de mi esposa. Y me dijo Amós. No, mi amor, no era Amós. Oseas. Oseas. Y ella estaba pensando en Oseas y nuevamente me recordó la historia y leyéndola. Y quiero contarte que el matrimonio de Oseas, tú puedes encontrarlo en la Biblia. Es un libro con capítulos muy pequeñitos, así que es posible que ni siquiera lo hayas leído, si no hayas pasado por encima y ni siquiera hayas pasado. Pero te invito a leer la historia de Oseas. El testimonio de Oseas, en primer lugar, quiero contar 3 cosas que se dan en este profeta. Este profeta ya que era del reino del norte, ya que va a desaparecer y que finalmente el Señor quiere enseñarle a su pueblo por medio del testimonio de Oseas. ¿Y qué es lo que ocurre? Oseas es mandado por Dios, o él se casa con una mujer que se llama Gomer. Cásate con esa mujer que se llama Gomer. El tema es que él se casa con esta mujer, Gomer, pero esta mujer, Gomer, comienza a prostituirse. Abandona a su esposo y comienza a meterse con otros hombres. Quiere decir que durante el matrimonio Gomer vivió esta prostitución, se acostó y engañó a su esposo Oseas con otros hombres. ¿Ya? De este matrimonio en el cual ella se prostituía, nacieron 3 hijos. No voy a redundar en el nombre de los 3 hijos, pero los 3 nombres de los hijos en hebreos significa nombres en los cuales Dios ni siquiera quería ver a esto porque representaba el pecado de Israel. Entonces, el matrimonio de Oseas, este hombre traicionado, engañado por su esposa Gomer, es un completo desastre. Pero ¿sabes? Pasando por el capítulo 1, pasando por el capítulo 2, en el capítulo 3, el Señor le habla a Oseas y le dice: Oseas, a pesar de la infidelidad de tu esposa, a pesar de la infidelidad de Gomer, debes ir a buscarla. Porque estaba con otros hombres. Debes ir a buscar a tu esposa. Ahora ella está llena de deudas con otros hombres. Tú debes pagar las deudas que ella tiene como mujer. Las deudas que ella tiene con sus amantes. Y Oseas, debes comprometerte a amarla profundamente con fidelidad. Y tienes que acercarte a ella una vez más. Mira lo que dice Oseas 3:1. Entonces el Señor me dijo:
ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Qué tremendo, qué fuerte es la orientación para comprender cuán gigantesco, cuán magnánimo es el perdón. Perdonar a los ojos humanos es de magnitudes colosales, es de dimensiones claramente dolorosas en lo más profundo del alma. Pero reconocer el tamaño gigantesco de este peligro nos ayuda a mirarlo directamente a los ojos con una profunda fe y una profunda dependencia a Dios. Podemos mirar este perdón gigantesco y enfrentarlo a la cara con profunda fe, con profunda obediencia y dependencia al Señor. Para Oseas no fue fácil. Para Oseas no fue fácil, pero el perdón libera nuestras almas, permitiéndonos vivir en plenitud, en el shalom de Dios y en la alegría. Dios nos está llamando para que cuidemos y blindemos nuestros corazones y podamos perdonar incluso cuando parece imposible. Porque necesitamos confiar en la gracia de Dios para ayudarnos a sanar completamente y seguir adelante. Perdonar es parte importante, es parte esencial para vivir una vida generosa, plena y significativa como discípulos de Cristo. Si eres discípulo del Señor Jesús, perdonar es gigantesco y debe surgir desde lo más profundo de nuestro corazón. Aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque no podemos. Porque lo que me hicieron, porque lo que nos hicieron es gigantesco. Pero si eres un discípulo o una discípula del Señor, eleva este clamor a lo alto. Aumenta nuestra fe. Necesito mirar el perdón cara a cara y comprender que es inmenso, que es gigante. Necesito tomarlo con la seriedad que debo tomarlo. Y cuando lo tomas con la seriedad suficiente y lo enfrentas cara a cara, el Señor te va a capacitar en la dirección de perdonar y de vivir una vida en plenitud. Así es que eso es lo primero que necesitamos comprender y entender, que perdonar, que ha sido tan maltratado, el perdón ha sido tan mal usado, mal utilizado por este concepto de disculpas, que es como tirar solamente la culpa, y nosotros no hemos profundizado en la esfera del perdón. Entonces, queridos, ¿cómo debemos perdonar? Y quiero darles 3 ejemplos de qué es lo que podemos hacer, de cómo podemos perdonar. Entonces, nuestro texto es muy claro, es muy práctico acerca del perdón y cómo el Señor Jesús lo está abordando. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura psicologizada. Vivimos en una cultura, ¿cierto?, donde es normal utilizar, ¿cierto?, el lenguaje que hoy día, antiguamente no se hacía.
Pero por ejemplo, frases que hoy día están en el común del imaginario colectivo, frases o palabras como, oye, mira a esa persona, qué resiliente. La resiliencia es una palabra que proviene de las ciencias humanas, de la psicología, para no decir que una fuerza externa ayuda. La resiliencia es la fuerza interna que una persona tiene para sobreponerse a los aspectos negativos de su existencia, dolor o sufrimiento, y poder salir de esto. Entonces el concepto de resiliencia, en primera instancia, hace muchos años atrás, no era utilizado como un concepto de, oye, ese hermano que es resiliente. Claro, si tú quieres decir, oye, ese hermano resuelve sus problemas sin la ayuda de Dios, es resiliente. ¿Entendemos? Pero nosotros no creemos, no lo pensamos de esta manera. Nosotros como discípulos de Jesús creemos, oye, qué importante es cómo esa persona ha encontrado fuerzas cuando no tenía ninguna, porque Dios se las dio para poder avanzar en esta dirección. Entonces es importante que en la cultura psicologizada en la cual nosotros tenemos, seamos cuidadosos. Yo como pastor, abiertamente, nosotros tenemos que comprender y entender que en esta cultura existen muchas escuelas de psicología. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene que ser profundamente sabio como pastor cuando uno encuentra algún problema y poder recomendar a una persona. Las personas piensan hoy día en la iglesia, si yo tengo algún problema psicológico, voy al psicólogo y listo. La pregunta es, ¿qué psicólogo? ¿Qué tipo de escuela? ¿Qué tipo de principios? ¿Cuál es la base, cierto, en su cosmogonía? ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? ¿O cuál es la cosmovisión? Porque finalmente tenemos que tener cuidado. El cómo nosotros solucionamos la ausencia o el perdón es importante. Y el Señor Jesús lo está mostrando. Lo primero es que la Biblia, la Escritura, nos insta a perdonar incluso antes de poder sentirlo, antes de poder sentir el deseo de perdonar. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a perdonar y a decir, deja que se me pase, deja que recapitule, qué sé yo, pero retírate, déjame solo. No, lo que tenemos aquí en Lucas capítulo 17 es Jesús no dándote espacio para sentirlo, no dándote espacio para generar un espacio argumentativo. Por lo tanto, en primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es no caricaturizar al ofensor, sino identificarte con él. En lugar de resaltar las diferencias, recuerda que tanto él como tú eres pecador, eres pecadora. Por lo tanto, él y tú, él y yo, somos imagen del Dios creador. El gran problema del por qué no podemos perdonar en esta línea del cómo perdonar, no lo hacemos porque encontramos que los demás son peores que yo. Y aquí rompo la verdad del Evangelio. Sí, Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. Y Dios creó las relaciones para poder vivir, para poder relacionarnos. Pero así como a ti te ofendieron, tú también ofendes, porque eres pecador, porque eres pecadora. Por lo tanto, si en tu mente existe ese rincón en el cual tú piensas que el daño que te hicieron a ti es mayor, eso es caricaturizar al ofensor. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no existe un pecado pequeño, un pecado mediano o un pecado grande. Para Dios el pecado es la autonomía de buscar vivir lejos del Dios creador con una filosofía en la cual yo determino cómo gobierno mi existencia. Por lo tanto, si es pequeño, es mediano o es grande,
obviamente que van a haber consecuencias. A veces las consecuencias son completamente diferentes. Por favor, a robar un pan o una cosa pequeña no tiene las mismas consecuencias que asesinar a una persona. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de las consecuencias. Estamos hablando aquí de lo que Dios nos está invitando a realizar. Segundo, necesitamos renunciar completamente al deseo de venganza. Lo primero que surge en nuestros corazones cuando alguien nos ofende por una revolución tremenda es el deseo de venganza, deseo de querer vengarse. Íbamos en el auto el otro día y una persona pasó a toda velocidad por adelante y tuve que frenar cerca de un semáforo, así que no alcancé a cruzar. La persona que venía atrás venía a una distancia, me empezó a tocar la bocina, me empezó a incomodar, yo no lo tomé en cuenta, se colocó a mi alrededor y me empezó a gritar, me empezó a hablar mal, me empezó a faltar el respeto, y el Tomás quedó choqueado, quedó mal, y él no entendía cómo las personas pueden atacar y ofender, y se puso nervioso. Después que pasó esto, la persona se fue, qué sé yo. Papá, ¿sabes lo que yo quería hacerle a ese hombre? Era gritarle y decirle un par de garabatos. No dijo un par de garabatos, pero dijo decirle cosas. Eso es lo que aflora en nosotros cuando nos ofenden. Ponle el nombre que quieras, pero el Señor Jesús nos está invitando a renunciar a la venganza. Practicar el perdón significa liberarte del deseo de combatir al otro, y tienes que pagar la deuda emocional, el daño que has recibido. Esa es la invitación de Jesús. ¿Por qué? Porque perdonar es doloroso, profundamente doloroso, pero para liberarnos de la esclavitud, del odio y de la amargura, necesitamos caminar en esta dirección. Entonces, primero les decía, no, la forma importa, no caricaturicemos, somos pecadores. Segundo, niégate a la represalia, a la venganza. En tercer lugar, necesitamos, aunque parezca difícil, el texto bíblico lo ha dejado demostrado por medio, ya lo voy a resumir, buscar el bienestar del ofensor. El perdón genuino va más allá de evitar alguna acción dañina en contra del ofensor. El perdón genuino es querer su bienestar. El perdón genuino es anhelar profundamente que esta persona sea transformada por el Dios creador, que esta persona pueda florecer. Perdonar no significa olvidar la ofensa. Perdonar no implica olvidar la ofensa, sino renunciar a la sed de venganza y permitir que la gracia de Dios te transforme, y orar y pedir para que Dios pueda transformar de adentro hacia afuera al ofensor. En nuestro pasaje, no sé si está más adelante o más atrás, hay dos cosas y dos elementos profundos que el Señor Jesús nos muestra en cómo perdonar. Aparte, uno, de no caricaturizar. Aparte de no, cierto, el anhelo y el deseo de la venganza. Primero el Señor Jesús nos muestra, aumentanos la fe, le dice. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir, y le cuenta, le dice, ustedes necesitan crecer en la fe. Para perdonar, necesitamos crecer en la fe. Nuestra falta y nuestra ausencia de perdón
en nuestro caminar cristiano, revela nuestra madurez cristiana. Y al igual que los discípulos, revela nuestra falta y nuestra ausencia de fe. Sí, es posible, llevamos años, Dios está trabajando con nosotros, Dios está trabajando en nuestras vidas, pero necesitamos crecer en la fe. Hermanos, no lo dice el pastor José Prado, lo dice el Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús está haciendo por medio, ¿cierto?, de contarles acerca del grano de mostaza, es decirles que necesitamos profundamente colocarnos en las manos del Señor, porque nuestra fe no alcanza a llegar a un grano de mostaza. Somos tan limitados, porque si fuese como un grano de mostaza, haríamos cosas imposibles. Lo que el Señor Jesús está diciendo, si ustedes tienen fe como un grano de mostaza, pueden hacer maravillas. Por lo tanto, perdonar va a ser una cosa muy fácil para ustedes en la vida cristiana. Lo que el Señor está tratando de demostrar con esto es cuán necesitados estamos de la fe. Por lo tanto, perdonar cómo es importante. Y es importante en primer lugar porque necesitamos crecer en nuestra fe. Si te cuesta perdonar, si no has podido perdonar, si tu alma está sangrando, si tu vida está quizás ahí siendo corroída por el hambre de la venganza, por la rabia, por la ira, por esta ausencia de perdón, el Señor te invita a rogar para que tu fe sea aumentada. Y la fe, déjame decirte, no aumenta por arte de magia. La fe no aumenta por arte de magia. Aquí hay varios de ustedes que se conocen la Biblia al revés y al derecho. Pero yo no lo sé, quizás el Señor sí. Pero a pesar de saber y tener de todo el conocimiento, esto revela la gran falta de fe que hay en tu existencia. Por lo tanto, conocer textos bíblicos, conocer ¿cómo se llaman las cosas? No significa tener fe. Vivirla plenamente, como ahora. Auméntame mi fe, Señor, para perdonar. En segundo lugar, lo segundo que el Señor comparte y les dice: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo, cierto, que ahora apacienta, cuando ha llegado del campo, el siervo que está tremendamente cansado, le dice: oye, siervo, cierto, anda a descansar nomás, anda a bañarte, anda a dormir? No, dice el Señor Jesús. Si tú tienes un siervo, un esclavo, o a quien está recibiendo paga, no te quieras creer el bueno, ¿ya? Es por eso que incluso este texto es maravilloso para aquellos que tienen personas trabajando para ellos. No te creas el bueno, ¿cierto? Haciendo algunas cosas, no. Aquí el tema, dice el Señor Jesús, si el Señor le dice algo, no. Lo que el Señor quiere es que lo sirva, que lo atienda. Y una vez que lo sirvió, que lo atendió, que hizo todas las cosas, no le dice: siéntate a la mesa. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. No eres bueno por perdonar. No soy bueno por perdonar. No somos buenos por perdonar. Hacemos lo que tenemos que hacer. Perdonar es un instrumento de la gracia de Dios, que debemos vivir en obediencia, que debemos vivir en sumisión,
porque somos esclavos de Jesucristo, el Dios encarnado. Él es nuestro Señor, no nosotros. Nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, si perdonamos, no somos mejores. Si perdonamos, no somos más buenos. Si perdonamos, no somos mejores personas. Si perdonamos, hicimos únicamente aquello que como siervos inútiles debíamos hacer. Y no hay mérito en nosotros. Así que, hermanos, en el transcurso de lo que hemos hablado, pareciera ser que la invitación es a la meritocracia, a perdonar. Perdonar, ¿cómo perdonar importa? Y es que tenemos que crecer, hacerlo con fe y segundo, con obediencia. Con obediencia. Necesitamos crecer en la fe y necesitamos crecer en nuestra obediencia. Por lo tanto, al practicar el perdón de esta manera, evitamos convertirnos en seres completamente distorsionados por la ira, distorsionados por la amargura, y nos abrimos a la verdadera restauración, a una vida de completa libertad que ofrece únicamente el perdón generoso. Recuerda, perdonar requiere esfuerzo, requiere entrega, pero el fruto del perdón es una vida fructífera, es una vida de paz, es una vida de libertad. Y por último, queridos, en medio de todo esto, más difícil se pone la cuesta. ¿Cuál es entonces la llave maestra de perdonar? El Señor Jesús nos ha enseñado ya hasta ahora acerca del perdón, nos ha enseñado cómo practicarlo en la vida diaria, ¿cierto? Estamos listos con esto. El perdón es inmenso, nos ha enseñado. Segundo, cómo perdonar también nos ha enseñado. Y ahí, por medio, ¿cierto? Nos ha mostrado que no perdonar es olvidar que has sido perdonado por Dios, que has sido perdonado por la gracia de Dios. Por lo tanto, la llave maestra para aprender a perdonar es entender y comprender el Evangelio y la gracia de Dios en nuestras vidas. Comprender el Evangelio. Dios creó todas las cosas buenas en gran manera. La primera parte del Evangelio. Dios lo hizo todo bueno. Si hubiésemos estado en el jardín del Edén, seríamos profundamente buenos, como Adán y Eva en ese minuto. Dios no creó personas malas. Dios creó a seres humanos buenos. El ser humano, Génesis 1 y Génesis 2, es esencialmente bueno. Lleva consigo la imagen de Dios, el carácter de Dios, de la bondad, la misericordia. Pero en Génesis 3, nuestros primeros padres dijeron: me voy de la casa, quiero vivir de manera autónoma, no quiero vivir en esta casa llena de reglas, no quiero vivir en este lugar, quiero mandarme yo solo, así es que me voy. Y nuestros primeros padres tomaron la opción por la autonomía. Y con la autonomía dieron el paso para vivir una vida de esclavitud al pecado, del cual tú y yo cargamos todos los días. Tú y yo somos pecadores, tú y yo ofendemos, tú y yo necesitamos pedir perdón, tú y yo necesitamos también ser perdonados por la gracia del Señor. Pero en Génesis capítulo 3:15, el Señor declara
en el protoevangelio, la simiente de la mujer será atacada por la simiente de la serpiente, y a lo largo de la historia, durante todo el Antiguo Testamento, los hijos del Señor fueron atacados, fueron cuestionados. La cultura quiso oprimir, quiso esclavizar a la simiente de la mujer, pero siempre la simiente de la mujer que representa la línea del Señor. El Señor los mantuvo, los rescató, y en medio de toda la ira, en medio de toda la rabia humana, en medio de toda la pecaminosidad y en medio de todo lo que sufrió Oseas, producto de lo que Gomer había hecho, un día en la cruz del Calvario, Jesucristo, el Dios encarnado, tomó tu culpa y fue clavada ahí por ti. Todas tus ofensas, todas las veces que tomaste la decisión de vivir una vida autónoma, todas las veces que renegaste de Dios, todas las veces que renegaste del ser humano, todas las veces que renegaste de ti mismo y dijiste, yo soy una miserable criatura, Dios tomó todos tus pecados y los puso sobre Cristo. Y el Señor vino con toda su rabia, con toda su ira santa. Y en la cruz del Calvario detonó su justicia, que tú y yo no podíamos soportar. Que tú y yo no podíamos soportar. Fue por ti. Fue por ti. Si Dios, si la obra de Cristo Jesús te perdonó, te liberó de la justicia de Dios y Cristo pagó por eso, entonces la llave maestra para perdonar es el poder del Evangelio. Y si en tu corazón, y si en tu vida y en tu alma hay ausencia de perdón, si en tu existencia existe una limitación para perdonar, en la persona de Cristo Jesús puedes perdonar. En la persona de Cristo Jesús puedes perdonar, porque Él pagó todos tus pecados, porque Él te perdonó, porque Él permitió que por su perdón tú pudieras abrazar y el Señor pudiera escuchar tus oraciones y pudieras relacionarte con Él de una manera íntima. Perdonar no es fácil, pero al comprender la gracia de Dios podemos vivir en libertad y perdonar de manera generosa y de manera radical. El Señor Jesús en este pasaje tremendo nos enseña acerca de la generosidad radical del perdón y de cómo y de dónde encontrar la fuerza para perdonar. Quizás es difícil para ti, quizás es complejo para ti, pero la historia de Oseas sirve como un ejemplo de alguien que pudo perdonar a pesar de las injusticias sufridas. Quizás hay algo importante o más importante en tu corazón o en tu existencia que el perdón. Quizás puede ser tu familia, tu ministerio, tu profesión, incluso creer que tu fe es lo suficientemente madura y poderosa. Solamente si Cristo Jesús está en el centro de nuestra existencia, podremos encontrar la fuerza para perdonar y para vivir de manera generosa. Generosidad no se trata de dinero. Generosidad se trata de darse uno, completamente uno. Y la invitación del Señor es a vivir una vida de generosidad radical.
radical. Señor, en el nombre de Jesús, te alabamos y te damos gracias por tu perdón hacia nuestras vidas. Señor, necesitamos crecer, necesitamos reconocer el gran perdón tuyo hacia nosotros. Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe porque perdonar no es fácil. Aumenta nuestra fe porque es complejo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a comprender y a entender que aunque tengamos miles de justificaciones para no hacerlo, tenemos a Cristo Jesús para poder hacerlo. Tenemos a nuestro Señor para poder realizarlo. Señor, perdónanos. Danos tu perdón. Aumenta nuestra fe y ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitar a mi hermana Joana Barrenuevo y a mi hermano Jorge Marín, que por favor podamos pasar las ofrendas en esta ya tarde. Jorge, en primer lugar, ¿podrías orar por las ofrendas que van a ser recibidas, por favor? Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor, agradeciéndote por tu amor y tu misericordia, Señor, por traernos, Señor, a este lugar para adorarte y a darte culto, Señor. En esta hora también te pedimos, Señor, por las ofrendas que dará tu pueblo. Te bendiga cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Te alabamos y te damos gracias, Señor, por la generosidad de cada corazón. Te pedimos, Señor, sabiduría para que la iglesia, Señor, pueda administrar de manera, Señor, como tú lo haces, los bienes, Señor, que te pertenecen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos queridos, una buena noticia. El próximo viernes nosotros tenemos como Iglesia Presbiteriana de Chile la Asamblea del Presbiterio Norte, ¿ya? Que comienza el viernes a las 19:30 y se va a extender también el día sábado desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Así es que si quieres saber cómo funciona la Iglesia Presbiteriana de Chile, te invito para que puedas venir en cualquier horario y vamos a estar aquí durante la asamblea en esta reunión. Obviamente quizás tú vas a observar cómo funciona, pero sí estás cordialmente
invitado para un almuerzo que vamos a hacer ese día con los delegados del presbiterio, y aquellas personas que quieran quedarse tendrían que cancelar un monto de 5,000 pesos por ese almuerzo, ¿ya? Así es que el próximo sábado, si quieres estar en la asamblea y quedarte a almorzar, un almuerzo que tendría un costo de 5,000 pesos. Y a las 19:30 horas tenemos un culto, ya un culto, de presbiterio, donde aquellos que son miembros saben, nosotros como iglesia hicimos una elección pastoral y el pastor José Prado ahora es un pastor llamado. Entonces la confirmación de este llamado va a ser este sábado en un culto a las 19:30 para que podamos estar juntos y celebrar como iglesia. Así que toda la iglesia invitada, convocada para el sábado a las 19:30, donde voy a ser, podríamos decir, si es que se le puede decir así, reinstalado como pastor de la iglesia, en este caso, no más como un pastor designado por el presbiterio, sino como pastor elegido por la Iglesia Presbiteriana Oasis de Redención. Así que todos invitados. Y por último, la última invitación antes de irnos. Hermanos, posiblemente el día de mañana o a partir de mañana comenzamos el proceso de restauración del templo. Durante los próximos meses, esta serie que nosotros tenemos, que habla de la generosidad, tiene que ver con la restauración de nuestras vidas. Como consistorio aprobamos una empresa, un presupuesto para poder hacer los trabajos de restauración del templo, ya del muro perimetral, de la oficina pastoral, del salón de los niños, de la cocina, del patio. Vamos a colocar también baños con acceso universal para que personas con discapacidad puedan venir a nuestra iglesia. El día de hoy, ustedes saben, es muy complejo que una persona en silla de ruedas pueda venir. Se va a hacer cambio de techumbre, así que durante los próximos meses vamos a planificar cómo van a ser los cultos, así es que vamos a estar trabajando en esa dirección. Rogamos sus oraciones para que el contrato que vayamos a hacer con esta empresa pueda ser un contrato sabio, donde las personas puedan cumplir también con esto. Es algo, hermanos, que vamos a tener que nosotros como iglesia pagar durante los próximos 5 o 6 años, porque hemos solicitado un préstamo al Sínodo de la Iglesia Presbiteriana de Chile, porque los recursos no los tenemos como para desenvolverlos de inmediato. Entonces recurrimos a un préstamo. Durante los próximos 5 años vamos a estar pagando este préstamo que, entre comillas, no tiene ningún tipo de alzas como sería en el mundo. Por lo tanto, los invito a orar, los invito a que sigamos creciendo, a que sigamos avanzando. Hay muchas más cosas que necesitamos hacer como iglesia y algo importante. Esta es una de las cosas más difíciles para nosotros, porque destinar dinero para la restauración de un templo, sabíamos que en algún momento iba a llegar. Nosotros tenemos la visión de que cada centavo que entra a nuestra iglesia es con el propósito de expandirnos. Es por eso que nosotros creemos que la restauración de este templo va a permitir que más personas puedan llegar, que la ciudad pueda ver nuestra iglesia, nuestro templo aquí, que pueda ser visible a todas las personas por el estallido social. Ustedes saben que se levantaron los muros para proteger, pero creemos nosotros que el Señor está trayendo personas. Es por eso que te invita a tus amigos, vecinos, parientes, para que escuchen la voz del Evangelio, para que escuchen la voz de Dios, como lo hicimos el día de hoy, acerca del perdón. Así es que el Señor nos bendiga como iglesia, que el Señor nos guíe y nos capacite para poder crecer. Oremos porque queremos nosotros avanzar de la misma manera en Tocopilla
Ya estamos avanzando de a poquito, quizás a pasitos lentos, pero también queremos que el norte de Chile, esta palabra restauración, no sea meramente de un edificio, sino que sea la restauración de nuestras almas para anunciar a las virtudes de aquel que nos llamó del mundo de las tinieblas en cual vivíamos a su luz admirable. Pongámonos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda llenarnos y capacitarnos para perdonar. El día de hoy hemos aprendido de lo grandioso, de lo inmenso, de lo grande que es perdonar. Pero también hemos aprendido, Señor, cómo hacerlo. Y tu palabra nos ha enseñado cuál es la llave maestra de tu evangelio para perdonar. Ayúdanos. Fuera de los muros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, hay miles de personas que viven en amargura porque no consiguen perdonar. Ayúdanos a compartir la verdad del evangelio para que todos aquellos que han sido heridos puedan ser sanados, pero también aquellos que no puedan perdonar puedan conocerte, puedan conocer el evangelio y de esta manera puedan perdonar y ser libres de toda amargura, Señor, del alma. Te lo pedimos, te lo rogamos, como tu palabra nos ha enseñado. Aumenta nuestra fe y ayúdanos a ser obedientes. Y que la gracia de nuestro Señor Jesús, el amor de Dios Padre Todopoderoso y la consolación de su Santo Espíritu esté con ustedes y con todo el pueblo de Dios sobre la faz de la tierra. Amén.